Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de microcontroladores PIC. En este video vamos a ver cómo controlar las pantallas OLED que se comunican con el protocolo I2C. Este tipo de pantalla es muy útil cuando se desea mostrar algún gráfico específico o de algún dato específico. Como pueden observar en esta imagen, este es el tipo de gráfico que se puede mostrar utilizando este tipo de pantalla. De esta forma le va a dar un toque más estético al proyecto que se esté realizando, ya que se van a poder mostrar gráficos de una forma más estética. Para este caso, el tipo de pantalla OLED que vamos a utilizar va a ser la que se comunica con el protocolo I2C, ya que también hay pantallas OLED que se comunican con el protocolo SPI. Obviamente, como es protocolo SPI, va a requerir más conexiones. Por otro lado, si es por I2C, pues únicamente va a requerir de 4 conexiones, de las cuales 2 van a ser para la alimentación y las otras 2 van a ser para el protocolo I2C. Las características de la pantalla OLED por I2C que vamos a utilizar van a ser las siguientes. Como te mencioné, el protocolo de comunicación para controlar esta pantalla va a ser por I2C. La resolución de la pantalla va a ser de 128 por 64 píxeles. El color de la pantalla va a ser azul. En algunos casos también el color es amarillo o incluso trae ambos, tanto azul como amarillo. La dimensión de la pantalla OLED va a ser de 0.96 pulgadas, o sea que esta pantalla no va a requerir de mucho espacio para colocarla en la protoboard. Y por último, el controlador de esa pantalla va a ser el SSD 1306. Para poder controlar la pantalla OLED por I2C se va a utilizar una librería que te la voy a dejar en la descripción del video para que la puedas descargar e instalar en el compilador, y estas serían algunas de las instrucciones que trae la librería. Estas son las que se utilizan más frecuentemente para mostrar algunos textos o gráficos, pero como tal la librería contiene más instrucciones. Como te mencioné, estas son algunas de ellas, las que se utilizan más frecuentemente. Como tal, estas serían todas las instrucciones que trae la librería para controlar la pantalla OLED por I2C. Solo vamos a ver algunas, no vamos a ver todas. Ya va a depender de ti en probar cada una de estas funciones para ver qué función realiza cada una de ellas. Entonces, con esta primera instrucción se va a inicializar la pantalla OLED. Con la segunda instrucción se va a limpiar la pantalla OLED. Con la tercera instrucción se van a mostrar gráficos en la pantalla OLED. Con la siguiente instrucción se van a poder imprimir textos en la pantalla OLED. Y todas estas instrucciones son para mostrar algunos gráficos, por ejemplo, círculos, líneas, píxeles, rectángulos, triángulos, entre otros. Como te mencioné, estas son todas las instrucciones que trae la librería para controlar la pantalla OLED. Desafortunadamente, esta librería solo va a funcionar para microcontroladores de gama alta. Entonces, para los microcontroladores de gama media, por ejemplo, el 16F877A, que es el que hemos estado utilizando, no va a soportar esta librería, pero la buena noticia es que se ha diseñado otra librería con la cual se va a poder controlar la pantalla OLED. Obviamente, esta librería para los microcontroladores de gama media va a tener funciones limitadas, solo algunas están incluidas en la librería para los microcontroladores de gama media, pero a final de cuentas se va a poder controlar la pantalla OLED con los microcontroladores de gama media. Estas son las conexiones que se deben realizar de la pantalla OLED. Para este caso, el microcontrolador de gama alta que se estará utilizando será el PIC 18F4550, ya que soporta bien la librería. Para este caso, los pines de SDA y SSL estarán en los pines B0 y B1 del microcontrolador. Y estas serían las conexiones para el microcontrolador PIC 16F877A. Aquí los pines de SDA y SSL se encuentran en los pines C3 y C4 del microcontrolador. También la pantalla OLED se va a poder simular en Proteus, y estas serían las conexiones adecuadas para poder hacer funcionar la pantalla OLED en simulación. Y bueno, de esta forma se debe conectar. Vamos a pasar al primer ejemplo para controlar la pantalla OLED por I2C. Para este ejemplo vamos a mostrar algunos textos en la pantalla OLED. Como te mencioné, estas son las conexiones que se deben realizar para poder simular la pantalla correctamente en Proteus. Como pueden observar, aquí están los pines de SDA y SSL. También se deben colocar las resistencias en pull-up, y de esta forma es como se debe conectar la pantalla OLED en la configuración del protocolo I2C. Para el código de este ejemplo va a tener la siguiente configuración. En este caso, como el microcontrolador es el PIC 18F4550, esta sería la configuración de los fuses o de los fusibles. Posteriormente, esta es la configuración del protocolo I2C. Como pueden observar, ahora los pines son el B0 y el B1. Aquí se coloca la velocidad. Cabe mencionar que la velocidad debe ser alta, o sea que se estará trabajando a 400 kHz, y de esta forma es como se debe colocar. Posteriormente se le coloca el identificador. En este caso, este nombre
obligatoriamente es el que debe llevar, ya que así lo requiere la librería. La frecuencia de trabajo del microcontrolador sigue siendo la misma, es 20 MHz. Después aquí se define la dirección de la pantalla OLED, esta dirección de donde sale. Como podemos observar en esta imagen, en la parte de atrás de la pantalla viene un selector para definir la dirección que se le va a asignar a la pantalla OLED. Esta dirección la va a definir esta resistencia. Si la resistencia está conectada hacia el lado izquierdo, la dirección que se le va a asignar a la pantalla OLED va a ser 0x78. De lo contrario, si la resistencia está conectada hacia el lado derecho, entonces la dirección que se le va a asignar va a ser 0x7a. Entonces, esta resistencia es la que va a definir la dirección que va a tener el dispositivo, y de esta forma es como se va a identificar. En mi caso la dirección va a ser 0x7a, pero en el caso de ustedes puede cambiar. Una vez que se define la dirección, se debe incluir la librería para el manejo de la pantalla OLED por I2C. Y dentro del programa principal, con esta instrucción se va a inicializar la pantalla OLED, así como tal se debe colocar esta línea de código. Inicialmente se limpia la pantalla OLED con esta instrucción, y posteriormente con esta instrucción, inicialmente la pantalla OLED no va a mostrar nada, y dentro del bucle while, utilizando esta instrucción, se imprime un texto en la pantalla OLED. Esta instrucción va a tener 4 parámetros. Con estos dos se le va a indicar las coordenadas en donde se va a mostrar el texto. En este caso las coordenadas son 28,16. El siguiente parámetro es el texto que se va a mostrar en la pantalla OLED, y el último parámetro va a ser el tamaño del texto. En este caso va a ser de 1. Posteriormente, con esta instrucción se va a mostrar el texto en la pantalla OLED con un tiempo de 1500 milisegundos. Después de ese tiempo se va a imprimir el segundo texto en las coordenadas 24,32, de la misma forma con un tiempo de 1500 milisegundos, y por último se va a limpiar la pantalla OLED con un tiempo de 300 milisegundos, y de esta forma se estarán mostrando dos textos por un cierto tiempo en la pantalla OLED. Vamos a pasar a la simulación para que veas cómo funciona. Le doy play a la simulación, y como pueden observar se muestra el primer texto, posteriormente se muestra el segundo texto, y al final la pantalla OLED se limpia por un cierto tiempo. Y de esta forma es como se puede mostrar algunos textos en la pantalla OLED. Vamos a ver este circuito en físico. Enciendo el circuito, y como pueden observar se imprimen los textos en la pantalla OLED. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Para este ejemplo vamos a mostrar el valor del PWM en la pantalla OLED. Dentro del código se tiene esta configuración. Para este caso el ADC va a estar configurado en 8 bits. De la misma forma se tiene esta configuración del protocolo I2C. Después se define la dirección de la pantalla OLED, y a su vez se incluye la librería para el manejo de la pantalla OLED por I2C. Aquí se declara este arreglo para poder almacenar el valor del PWM de forma temporal para que se pueda mostrar en la pantalla OLED. Dentro del programa principal se configura el timer 2, se configura el CCP1 en modo PWM, después se configura el ADC. Inicialmente el PWM va a estar en 0, se inicializa la pantalla OLED con esta instrucción, se limpia la pantalla OLED. Inicialmente la pantalla OLED no va a mostrar nada, y dentro del bucle while se realiza la lectura del ADC. Para este caso los valores ya no van a ser de 0 a 1023, sino que los valores van a ser de 0 a 255, porque se está configurando el ADC en 8 bits. Entonces directamente utilizando la instrucción read ADC se van a almacenar los valores de 0 a 255 en esta variable, y con esos datos se va a poder controlar el valor del PWM. Posteriormente esa variable se va a mostrar en la pantalla OLED. Inicialmente se va a mostrar este texto en la parte superior de la pantalla. Utilizando esta instrucción se va a dibujar un rectángulo en la pantalla OLED. Esta instrucción va a tener 4 parámetros. Estos dos son las coordenadas en X y Y. El siguiente parámetro es el ancho que va a tener el rectángulo, y el último parámetro va a ser para la altura que va a tener el rectángulo, y de esta forma se va a dibujar un rectángulo en la pantalla OLED. Ahora, como los valores del PWM son de tipo entero, entonces esos valores no se van a poder mostrar directamente en la pantalla OLED, sino que ese valor se tiene que convertir a una cadena de caracteres para que se pueda mostrar en la pantalla OLED, y para eso se utiliza la instrucción sprintf, en la cual en el arreglo buffer se va a almacenar temporalmente el valor del PWM pero en formato de cadena. Adicionalmente se le coloca este texto, y posteriormente se coloca tanto %u porque el valor es de tipo entero. Entonces de esta forma se estará convirtiendo el valor entero a una cadena de caracteres. Y por último se va a imprimir todo lo que contenga el arreglo buffer, o sea que en esta parte se va a imprimir el valor del PWM en la pantalla OLED. Y por último, con esta instrucción se muestran los textos y los gráficos en la pantalla OLED. Vamos a pasar a la simulación para que veas cómo funciona. Le doy play a la simulación, y como pueden observar en el osciloscopio se muestra la señal del PWM. En este momento se encuentra a un 50%, y ese valor se muestra en la pantalla OLED.
en la parte superior de la pantalla se muestra este texto y como pueden observar aquí se dibuja el rectángulo y dentro de ese rectángulo se imprime el valor del PWM. Voy a empezar a variar los valores del potenciómetro para controlar el PWM. Y como pueden observar funciona correctamente, vemos que cambia la señal en el osciloscopio y a su vez cambian los valores en la pantalla OLED. Y de esta forma es como se pueden mostrar algunos datos y gráficos en la pantalla OLED. Vamos a ver este circuito en físico. Voy a empezar a variar los valores del potenciómetro para controlar el PWM. Y como podemos observar, se muestra el valor del PWM en la pantalla OLED y a su vez va cambiando la intensidad de brillo de este LED. Vamos a pasar al último ejemplo. Para este último ejemplo vamos a controlar la pantalla OLED utilizando un microcontrolador de gama media, en este caso con el PIC16F877A. Como puedes observar, las instrucciones son similares a las que trae la librería original. De la misma forma se tiene esta configuración del protocolo I2C. De la misma forma aquí se define la dirección de la pantalla OLED y a su vez se incluye la librería de la pantalla OLED por I2C. Para este caso la librería para los microcontroladores de gama media va a tener funciones más limitadas, ya que por la capacidad de memoria no soporta la librería original. Entonces esta librería contiene funciones limitadas, pero a final de cuentas se puede controlar la pantalla OLED utilizando este tipo de microcontroladores de gama media. Con esta instrucción se inicializa la pantalla OLED, también inicialmente se limpia la pantalla OLED y dentro del bucle while se van a mostrar algunos textos por un cierto tiempo. Con esta instrucción se colocan las coordenadas en X y Y, en donde se va a mostrar el primer texto y ese texto se va a mostrar con un tiempo de 800 milisegundos, de la misma forma para el segundo texto y también para el tercer texto. Y por último se va a limpiar la pantalla OLED con un tiempo de 400 milisegundos y de esta forma se estarán mostrando estos textos en la pantalla OLED utilizando el microcontrolador PIC16F877A. Vamos a pasar a la simulación para que veas cómo funciona. Voy a darle play a la simulación y como pueden observar funciona correctamente, se imprimen todos los textos por un cierto tiempo y al final la pantalla OLED se limpia por un cierto tiempo. Y de esta forma se puede controlar la pantalla OLED utilizando un microcontrolador de gama media. Vamos a ver este circuito en físico y como pueden observar funciona correctamente. Y con esto ya podemos controlar una pantalla OLED por I2C utilizando un microcontrolador PIC, ya sea para mostrar datos, figuras, animaciones o algún gráfico específico. Y de esta forma lo van a poder hacer. Esto ha sido todo, yo me despido, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.